¿Qué tal? Buenos días. Otra vez en Yuk TV y nos acompaña esta ocasión Manavendra, Manuel, que nos va a hacer el favor de comentarnos acerca del masaje. Mucha gente actualmente da masajes y es algo muy popular, pero me parece que por lo mismo hay mucha improvisación, hay mucha gente que sin haber tomado un curso o un taller en forma, se dedica a dar masajes. ¿Hay un peligro en caer en las manos de una persona así, de un aficionado, de un improvisado? Mm, Peligro en lo referente a algún tipo de lesión, sí. Sí, exactamente. Porque resulta ser que en el caso del masaje, como tú bien lo dices, el masaje es un sistema terapéutico. Depende del tipo de masaje que se trate, porque ahorita vamos a valorar esa circunstancia. Hay desde el masaje deportivo, Ujú. que tiende a elongar a los músculos, ¿verdad? A relajarlos, con la finalidad de que estos estén preparados para recibir la carga de adrenalina que necesitan el ácido láctico para el trabajo deportivo. Claro. Hasta el masaje que solamente es un masaje de relajación y descanso, ¿no? Que implica o aplica determinadas técnicas, y básicamente la persona que da masaje tiene que saber estructuras fisiológicas, físicas. Lo Tendones, fundamental, o sea, tienes músculos. que saber en dónde se encuentran, cuál es su función, y aunque no te lo sepas de memoria, pero sí tienes que saber su función y su trabajo en el cuerpo, para no lesionar, porque si una persona viene con un esguince, o viene con una contractura, o viene inclusive con una eh, micro fractura, y tú no lo puedes determinar, la persona va a tener, en lugar de un beneficio, un grave problema de salud. Así Claro. es. El masaje es una terapia corporal, pero también energética, ¿verdad? Ciertamente, una vez que la persona entra en contacto con la otra, pues todos somos energía y tenemos un rango de frecuencia vibratoria, todos los seres vivos y máximo los seres humanos. Por eso nosotros nos sentimos atraídos hacia determinadas personas de acuerdo a ese flujo energético, a esa carga de energía que todos los meses pues fluctúa, ¿verdad? Es el biorritmo que le llamamos. Ujú. Nosotros estamos en función de pues del cosmos en general, y la función del masajista es, previo a dar el masaje o a imponer las manos sobre el cuerpo físico, tiene que tener esa percepción o esa sutileza para poder captar cómo viene la persona a la cual se le va a dar el masaje. ¿Mm? Esto suena casi como el encuentro con un médico. Por ahí dicen que no es la medicina la que cura, sino es el médico, la persona del médico. Un poco tiene que establecerse también esta correspondencia entre quien recibe el masaje y quien da el masaje. Sí, y como decíamos al principio, depende mucho de la valoración que haga el terapeuta de esto. Y como bien lo dices, hay muchas gentes que ahora por la moda, pues dicen yo voy a dar masajes. Pues sí, pero si no tienen una experiencia previa, si no lo han recibido inclusive, pues no pueden hablar de ello, ni no darlo también. Es muy importante por eso que la persona que se va a dar un masaje pues vaya a lugares en donde de alguna manera pues sí se valida este tipo de conocimiento. Hay muchos masajistas, por ejemplo en mi caso, yo aprendí con un masajista en la universidad hace muchos años, el cual estaba en el frontón cerrado, y era un masajista empírico totalmente. Él Vaya. nunca había ido a una escuela, pero era un maestro en el arte de dar masaje deportivo. Y esa fue mi primera experiencia o acercamiento con el masaje, y de ahí, bueno, pues el aprendizaje. Él decía, si no tienes un libro de fisiología, anatomía, no sirves para nada, así que trae tu libro y aquí lo vamos a practicar en situ para que tú lo veas. Claro. Y así fue como un masajista, un terapeuta, tiene que empezar, o sea, tiene que aprenderse las estructuras físicas del cuerpo. Y luego, obviamente, antes de dar masaje, pues tiene que tener toda esa capacidad de sensibilidad, y como bien lo dices, como con los médicos, el médico primero te valora y sabe cómo estás anímicamente,
¿no? Emocionalmente, energéticamente, y ya después te va a dar alguna medicina que inclusive puede llegar a ser un placebo, porque ya sabes cuál es la dinámica, ¿no? Ok, Así es. ok. Hay varias escuelas o corrientes de masaje, ¿no? Ahorita Sí. me viene a la cabeza el sueco, el deportivo, acabas de Así es. mencionar, Sí. el ayurvédico. ¿Qué otras escuelas hay? Pues hay muchas, hay inclusive, de acuerdo a la cultura de la que se trate. En México es una de las eh, recurrentes formas de curación o de sanación, inclusive que se utiliza desde tiempos prehispánicos. El vareo, por ejemplo, previo a los temazcales, es un tipo de masaje que, aunque no aplica directamente las manos sobre el cuerpo de la persona, sí acomoda determinadas formas con la vara de hierbas que se utilizan para esto. Y las personas que se dedican a las parteras en México tienen una gran capacidad para ser masoterapeutas, y lo son en gran. Ellos acomodan el cuerpo previo y después del parto. Y eso, te digo, de acuerdo al país del que se trate, se ha venido ampliando la gama de masajes que uno puede ir aplicando. Y hay técnicas desde percusiones, amasamientos, pellizcos, deslizamientos, depende mucho de las técnicas. Ahí está el masaje sensual, ¿no? Que es un masaje previo a un intercurso entre una pareja, el cual aumenta la capacidad de percibir, ¿no? Y hay masajes desde los tiempos más remotos que te puedas imaginar. En la India, por ejemplo. Es tu técnica favorita o tu escuela o corriente favorita dentro de toda esta gama casi limitada del masaje? Pues esa es una pregunta bien difícil, porque en realidad me gustan mucho todas las técnicas. En particular, en mi caso particular, casi siempre aplico un masaje que se llama psicoterapéutico, el cual es un masaje que previo al masaje tiene toda una secuencia de valoración psicológica del paciente, porque tú sabrás que cualquier tipo de mal fisiológico deriva primero de una situación energética en el entorno en el que se encuentra la persona. Entonces es importante primero la valoración, y luego este masaje que combina técnicas de sueco con técnicas de relajación y descanso, de digitopuntura, acupresión. O sea, es una mezcla bastante interesante, en la cual la gente pues sale muy agradecida consigo misma por haberlo descubierto y descubrir su cuerpo de nueva cuenta. Esta combinación de masaje y terapia me suena un poquito a las ideas de Wilhelm Reich. Sí, todo este asunto de la bioenergética. hay una gran cantidad vamos, en el conocimiento todos los caminos se entrecruzan, y en algún momento, si tú tienes la capacidad o la posibilidad de agarrar ese momentum, lo puedes aplicar y ser causa o ser el medio por el cual el ser humano que tienes enfrente pues se beneficia. Uno es solamente un medio para aterrizar esa energía de sanación o de autocuración en las personas, porque de lo que se trata es de que se conozcan a sí mismas. Eso es de lo que se trata. El masajista siempre lo que hace, y como tú bien decías, depende del tipo de masaje que se dé, pues es el medio para llegar a estos fines, ¿no? Dentro de... ¿Cuántos años de práctica de masaje llevas? Mira, de acuerdo a mi edad y a este primer contacto con la universidad, pues tengo más de 30 años. Wow. Sí. En esos 30 años seguro has encontrado alguna cura casi milagrosa, alguien que llegó que no podía ni moverse o quizá agacharse para recoger algo del suelo, y que gracias a una sola sesión de masaje haya arreglado la mayor parte de sus problemas corporales. Bueno, hay por ejemplo, para muestra un caso muy curioso. De acuerdo a la acupuntura, nosotros en el cuerpo tenemos una serie de canales que se llaman nadis, que son los canales sutiles por los cuales discurre la energía.
Y estos nadis están conectados o interconectados con los vórtices de energía, que son los chakras, en el cuerpo. Cada uno de estos está referenciado a un órgano interno en particular. En alguna sesión, una persona que sufría precisamente de vértigo, ¿no? Y no daban los médicos, ni no sabían de qué se trataba. A través del masaje y después de 2 sesiones previas de valoración y no el masaje en particular, sino ir poco a poco tratando de encontrar cuál era el problema, resulta que esta persona un día carga a su hijo, ¿no? Y al momento de cargar al hijo, en la tercera cervical hay un punto, ¿verdad?, que norman los criterios, que está interconectado con el oído. Resulta ser que y eso lo sacamos por esa circunstancia. Solo bastó el simple hecho de darle un golpecito así con la ayuda de un cristal de cuarzo, una punta de cuarzo así, ¡tim!, y se le quitó el vértigo. Y es una cuestión, y digo, la dinámica, y es muy impresionante cuando pasa. Por ejemplo, una persona que entra en una circunstancia de mareo, vómito, se va, porque el masaje es muy, muy particular. Tú tienes que referenciar al paciente con 2 horas y media previos sin tomar alimentos. Pero mucha gente no hace caso, toma líquidos, toma alimentos, no te lo dice, y entonces pues obviamente viene una descompensación. Claro. Con el simple hecho de apretar aquí o apretar aquí en el frenillo, en los 2 frenillos, lo sacas. Y son las técnicas que son impresionantes, porque la persona está convulsionando y en ese momento lo haces así y regresa. Vaya. Entonces son técnicas que con el paso del tiempo uno va aprendiendo, ¿no? El dolor lumbar, ¿no?, o la ciática, que es tan recurrente y tan difícil, pues no es otra cosa más que un exceso de la presión intervertebral, y para esto se hacen estiramientos precisamente, y todos ese tipo de aparatos que se han ahora promocionado para hacer estas dinámicas ayudan, pero siempre ayuda más el trabajo de la persona. Claro. ¿Cuándo podemos tomar una terapia de masaje contigo? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? Bueno, pues yo te invito a que pases para que lo valides. Los jueves estamos para servirles previa cita, de las 11 de la mañana a las 7 de la noche en Yug, Chapultepec. Perfecto, en Chapultepec 522, esquina Chapultepec Sonora. 522, esquina Sonora, y los teléfonos 5639-0105. Y con mucho gusto nos ponemos en contacto contigo para... Y yo estoy para servirles, y el masaje es no nada más un alimento para el cuerpo, es un alimento para el alma. Muchas gracias, Manuel. Al contrario, gracias.